Bueno, buenos días a todos. Yo también quería empezar la charla agradeciendo a la organización el darme la oportunidad de estar aquí hoy. Y segundo, sin querer repetirme mucho, daros la enhorabuena por llegar hasta aquí, que sé que cuesta mucho. Mi nombre es Leticia, soy residente de primer año en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Y os voy a contar un poco en qué consiste mi especialidad, el por qué la elegí yo y el por qué creo que os podría gustar a vosotros también. Bien, la reacción de casi todo el mundo al decir que yo quería hacer urología, que había elegido urología, pues es la famosa pregunta, ¿no? El por qué urología. Una pregunta que curiosamente no pasa cuando alguien elige cardio, todo el mundo, qué bien, qué interesante, psiquiatría, qué chulo, fascinante, y cuando voy yo toda contenta, he elegido urología. Es cambio de cara, pero ¿por qué urología, no? Bueno, pues urología sigue siendo, creo, una especialidad un poco desconocida para muchos. Esta sigue siendo la imagen de nosotros por el hospital, ¿no? El que va con un guante y la mano levantada y haciendo tactos rectales a todo el que se cruza. O el que se pasa la guardia, pues no sé, coleccionando sondas. A ver si en estos minutos consigo cambiar un poco esta visión de nosotros, ya que es así es como nos vemos nosotros y como nos gustaría que se nos considerase, ¿no? Ante todo somos cirujanos. Urología es una especialidad médico-quirúrgica, pero veis que pongo quirúrgica en mayúsculas. Uno, porque es donde más disfrutamos, donde más nos gusta estar, y dos es porque es lo que se lleva una gran parte de nuestra actividad. Aunque sí que es verdad que tenemos también una parte muy amplia de patología médica. Pero si no disfrutáis en el quirófano, si no estáis dispuestos a aguantar 7 horas una cámara casi sin pestañear en un quirófano, entonces a lo mejor urología no es vuestra especialidad. Bien, ¿cómo define la Asociación Española la urología, ¿no? Pues como una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades morfológicas del riñón y del aparato urinario y retroperitoneo, así como patología de genitales masculinas. Esta definición, que es muy bonita y se resume aquí en 4 líneas, en realidad abarca muchísima variedad de patología médica, así como de procedimientos diagnósticos, que muchos de ellas los realiza también el urólogo, así como un gran abanico de arsenal terapéutico, farmacológico y quirúrgico. Por eso, al intentar catalogar un poco mi especialidad en una palabra, la verdad es que me costó mucho y entonces elegí una palabra que para mí es una de las grandes ventajas de esta especialidad, y es que es muy amplia y tiene muchísimos campos de actuación donde tú puedes desarrollarte profesionalmente en un futuro. Bien, ¿cuáles son todos estos campos, ¿no?, en los que incluye la urología? Pues bien, para empezar, la urología general incluye todo lo que es patología de testículos, de pene, hiperplasia benigna de próstata, todo lo que es un poco patología más ambulatoria. Luego la litiasis, el tratamiento de la piedra con distintas técnicas que ahora veremos. El bloque estrella, sin duda, de la especialidad, la oncología, ¿no? Trata todos los tumores de riñón, de vías urinarias, de vejiga, de próstata. La andrología y sexualidad masculina, ¿no?, que abarca lo que es problemas de infertilidad, la salud sexual del varón, y que se puede tratar desde tratamientos farmacológicos hasta implantes protésicos. El suelo pélvico en la mujer, parte muy interesante también de la especialidad para mí, ¿no?, el tratamiento de la incontinencia, la corrección de cistoceles. La neurourología y la urología funcional, que consiste en el tratamiento de trastornos miccionales en pacientes neurológicos, pacientes con traumatismos medulares. El trasplante renal, como no, tanto la extracción como el implante, y por último la patología suprarrenal y del retroperitoneo. Bien, con todos estos campos que he comentado, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo abarcamos nosotras toda esta patología? De muchísimas maneras. La urología, como ya he dicho, tiene una amplísima variedad de abordajes quirúrgicos. Para empezar, la estrella, como he dicho, la broncología, la laparoscopia. El urólogo es un gran laparoscopista por definición. Ya no solo por el abordaje típico, el transperitoneal, que es al que todos estamos más acostumbrados, también hacen laparoscopia extraperitoneal, laparoscopia por abordaje por retroperitoneoscopia, nuevas técnicas como laparoscopia 3D, cirugía robótica. En hospitales, bueno, ya no hay casi hospitales donde la uro no se abarque con casi todo con laparoscopia, ¿no? Se hacen cirugías muy grandes, cirugías muy complejas, de una manera fina, de una manera precisa y mínimamente invasiva, como es la laparoscopia. Además, también tenemos muchos abordajes endoscópicos, como las resecciones transuretrales, las ureteroscopias en las litiasis, que a su vez también podemos tratar de manera percutánea o con litrotricia extracorpórea, las bandas para las incontinencias, la cirugía ambulatoria, como las fimosis, los hidroceles, los varicoceles.
entre otras muchas más. En resumen, tenemos cirugía abierta, tenemos laparoscopia, tenemos endoscopia, tenemos cirugía protésica, tenemos muchísima variedad quirúrgica. Entonces, ¿cómo es el día a día del urólogo, ¿no? Esto sería más quizá para el urólogo adjunto, pero ¿cómo se reparte un servicio de urología? Pues a uno les toca pasar consulta, tanto hospitalaria como ambulatorio, que sí que es verdad que se lleva también una gran parte de la actividad. Los urólogos tienen muchísima consulta de próstata, de impotencia, la mayoría de oncología, mucha consulta, la hospitalización, pasar la planta. Otros se irán a hacer pruebas diagnósticas, que como he dicho, muchas de estas pruebas las hacemos nosotros mismos, las hacemos los urólogos, ¿no? Tanto de radiología, ecografías transrectales, ecografías de pene, procedimientos invasivos como es la cistoscopia, también específico del urólogo, y bueno, y cómo no, como ya he dicho, pues la cirugía, que es donde a todos nos apetece más estar. Puntos positivos de la especialidad, esto es un poco en resumen, yo creo que lo he dicho casi todo. Lo único que me gustaría recalcar es el seguimiento integral del paciente que tenemos. Nosotros nos llega un paciente con hematuria y yo creo que le tengo que hacer una eco, se la hago yo, le creo que tengo que hacer una cistoscopia, se la hago yo, si lo creo conveniente lo opero y luego también le sigo yo. Hacemos un seguimiento integral en el sentido de que tú indicas, tú exploras, tú le haces las pruebas, tú le operas y tú le sigues. Y esto es algo que, hacerlo todo te hace una relación con el paciente que es muy agradable. Tenemos nuestras pruebas, la amplia variedad quirúrgica. Respecto a las guardias, esto con guardias localizadas hago referencia a las guardias de adjunto. En la mayoría de hospitales no hay un urólogo de guardia en presencia. Para mí esto es un punto positivo, igual alguien, ¿no?, prefiere hacer guardias de presencia, también es un plus en el sueldo. Para mí es una ventaja que sean localizadas, es una guardia más cómoda, más tranquila, tú estás en tu casa, aunque sí que es verdad que tienes que estar pendiente de un busca. Y luego respecto a la salida laboral, la verdad es que urología todavía tenemos suerte, sigue habiendo trabajo, es una especialidad que ya tiene esa edad suficiente para que vaya habiendo jubilaciones, van saliendo cosas. Si lo pensáis, en todos los hospitales hay un urólogo, en todos los centros de salud hay un urólogo, hay demanda de la especialidad. Como puntos negativos, bueno, a veces la gente se cree que la urología es una cirugía, son cirugías cortas, pero sí que es verdad que hay veces hay cirugías muy complejas de larga duración, como pueden ser las cistectomías, tanto abiertas como laparoscópicas, que pueden durar muchas horas y que esto hace que muchas veces tu horario de salida del trabajo no sea tan puntual como tocaría. También yo creo que esto lo comparto con la mayoría de especialidades quirúrgicas, ¿no? Si tú operas a un paciente el viernes y te llaman el sábado porque ese paciente se ha puesto a sangrar, aunque tú no estás de guardia, probablemente serás tú el que quiera ir al hospital si hay que reoperar ese paciente. Yo creo que las especialidades quirúrgicas te crean una implicación muy importante con el paciente. ¿Eso es un punto negativo? Para mí realmente no lo es, pero quizás sí que es algo a tener en cuenta, si más no, a la hora de plantearse la especialidad. ¿Qué más? El aprendizaje laparoscópico. Bueno, la laparoscopia no deja de ser una técnica relativamente nueva, ya no tan nueva, pero sí relativamente, donde la curva de aprendizaje es como es y en algunos centros esta curva todavía está pasando por los adjuntos jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que si la curva de aprendizaje está en los adjuntos, el residente se queda un poco al margen y opera menos. Pero la verdad es que esto pasaba antes, cada vez pasa menos. En la mayoría de los centros los adjuntos ya tienen un nivel suficiente como para tutorizar correctamente al residente. Y luego el número de guardias, que esto sí que varía mucho según el centro, porque por ejemplo en el mío va un poco distinto, pero sí que es verdad que en la mayoría de hospitales solo hay una plaza de residente, excepto en los que son muy grandes, y si hay que cubrir todo el año con 5 residentes, 1 por año, el número de guardias suele ser elevado. Bueno, ¿cómo se organiza la residencia en las rotaciones? Bueno, es una especialidad que dura 5 años, donde las rotaciones fuera del servicio suelen ser los 2 primeros años, como en la mayoría. También varía un poquito según el centro, pero en general se rota por cirugía general, vascular, anestesia UCI, nefro y rayos, y a partir de R3 ya vas rotando por las distintas unidades de urología. Sí que es verdad que hay algunos centros que inicialmente, cuando llegas de R1, tienes 3 meses en tu propio servicio en neurología. Yo creo que esto es algo muy bueno porque hace que conozcas tu servicio, que adquieras los conceptos básicos que luego te serán útiles para cuando vayas a rotar fuera
que te conozcan, ¿no? Que no seas ese residente que ha entrado y que está por ahí, que ya conoceré el año que viene. No es una rotación para nada que sea esencial, pero si lo tiene, para mí es algo positivo. Las guardias. Bueno, las guardias también varían según el centro, pero en general de R1 se hacen guardias en el pool quirúrgico de urgencias. Son guardias malas, se duerme poco, pero duran un año. A partir de R2 empiezan ya normalmente las guardias de urología, donde la patología médica que se ve suelen ser los cólicos, la hematuria, la prostatitis, y como patología quirúrgica tenemos la torsión, la rotura de cuerpos cavernosos, el cateterismo ureteral en una litiasis complicada, el priapismo y la lesión ureteral iatrogénica. Estas guardias pueden ser desde muy buenas a muy malas. La verdad es que depende bastante del día, de la suerte que tengas, pero sí que en general suelen ser mejor que las de pool quirúrgico. La libranza de la guardia. Yo sí que creo que es importante librar la guardia. De hecho, que yo sepa, en todos los centros, al menos de Cataluña, en todos se libra la guardia. Lo que sí que es necesario, evidentemente, es hacer un pase de la guardia antes de irte. ¿Qué ha ido mal? ¿Qué ha ido bien? ¿Si ha habido alguna incidencia? Y a lo mejor en algunos te hacen quedarte a pasar la planta, pero luego te vas para tu casa. Sí que es verdad que en una especialidad quirúrgica, si hay una cirugía que es la rehostia, que se hace muy poco frecuente, y que es de tu interés personal, evidentemente puedes quedar a verla. Lo que no puedes y no debes es estar lavado en un quirófano saliendo de guardia, eso no. Y ranking nacional, yo la verdad es que también he hablado solo de hospitales de Barcelona, la mayoría, porque fuera no desconozco. Entonces, bueno, los pongo todos. Estos son los hospitales con los números con los que fueron escogidos. Me gustaría decir primero que es un ranking que ponemos porque, ¿no?, en estas charlas hay que ponerlo, pero creo que es totalmente personal, que este ranking puede ser distinto para todos de vosotros según vuestra situación personal, vuestras preferencias, vuestra manera de ser. Y bueno, esta es mi lista y la comparto con vosotros, pero le tenéis que hacer un caso relativo. En primer lugar yo puse Belvitge. Para mí es un centro excelente para hacer la residencia. Veis que se fue con muy buena nota, las 2 plazas, está muy bien organizado, tiene un amplio volumen de cirugías, los residentes están muy contentos, operan mucho. No sé, para mí era mi primera opción. En segunda opción he puesto mi hospital. ¿Por qué? Porque yo estoy muy contenta. Evidentemente quizá esto no es del todo objetivo, pero es que a pesar de que en mi hospital no se hace poca cirugía de litiasis y no hay trasplante, esto lo compensan haciendo una rotación en Belvitge, ¿no? Lo que es importante es que en los centros que rotéis lo que le falte lo suplan con una rotación en otro sitio. Y a pesar de eso es un hospital donde se opera muchísimo, donde encima tenemos adjuntos laparoscopistas muy buenos y que encima están muy motivados con muchas ganas de enseñar y de formar al residente. Hospital del Mar y Can Ruti para mí irían más o menos en la misma posición, los dos son hospitales grandes, se hace casi de todo, los residentes están bastante contentos. Clínica y Valdebrón, la verdad es que yo los he puesto en esa posición no por nada, simplemente bueno, yo me había formado en un hospital un poco más pequeño y la verdad es que me apetecía seguir la residencia en un hospital de características similares. Aparte yo con la nota que tenía pues nunca ningún año hubiera entrado, entonces tampoco fui a preguntar, pero evidentemente son 2 hospitales de referencia en Barcelona que están más que capacitados para formar al residente correctamente. La Fundación Puigverd tiene 3 plazas y es otro de los centros de referencia de urología en Barcelona. Siempre se suele coger el último. ¿Por qué? Pues porque tiene la peculiaridad de que se trabaja de 8 a 8. De 8 a 8 durante los 5 años. Es verdad que eso está remunerado, pero igual sí que es decisión de cada uno, ¿no? Si acepta el sacrificio o no. Y luego solo comentar el Hospital Joan 23 de Tarragona, porque a pesar de que solo lleva 3 años formando residentes, ¿no? Quien entrara de vosotros sería el 4º residente. Me consta que los residentes están muy contentos, que tienen una organización muy buena y lo veo muy buena opción cerca de Barcelona, y por quien realmente esté interesado en urología lo veo muy buen hospital. Y bueno, ¿y cómo tenéis que construir vosotros este ranking, ¿no? Pues preguntando, no haciéndole ningún caso a esta lista, e ir vosotros, preguntar y hablar con todo Dios, con adjuntos, con residentes, incluso con gente de fuera del servicio, ¿no? Que la visión desde fuera también siempre es importante.
Y que preguntar, ¿no? Pues cómo es el ambiente, quién organiza a los residentes. Hay un tutor, hay un jefe de servicio que lo organiza todo, lo organizan los residentes mayores. Ya no es tanto que haya uno mejor que otro, pero quizás sí que es bueno saber dónde te metes, ¿no? Cómo funciona el sitio donde probablemente vayas a pasar 5 años. Los quirófanos, importantísimo, cuánto se opera, el tema de la laparoscopia, el papel del residente en quirófano, si el residente opera o no en quirófano. La posibilidad de rotar fuera, también muy importante. Yo creo que todos cuando estamos en un hospital acabas cogiendo cariño a tu hospital y te crees que eres, vamos, que tu hospital es el mejor del mundo y luego sales fuera y vuelves pensando, ostras, pues tampoco lo hacen tan mal, ¿no? Y ver cómo trabajan en otros centros siempre es positivo. Cómo se organizan las guardias, cuántas guardias se hacen, cómo funciona, porque la verdad es que en neurología son unas guardias que cambian mucho de hospital a hospital. Y la docencia, si hay sesiones de residentes, congresos, publicaciones y otros, ¿no? Todo suma un poquito y entre vuestras preferencias y lo que más os guste, pues ir haciendo esa lista. Y nada, sé que ya os lo han repetido muchísimas veces, pero que estad tranquilos, que seguro que al final todo el mundo está contento y nada, desearos muchísima suerte. Gracias.